Buenas tardes, estimados docentes. Reciban de mi parte un saludo muy cordial. En esta tarde pretendo compartir con ustedes este video instruccional sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se nos encomendó por parte de los tutores de este módulo entregarles para que todos conozcamos y que compartamos lo que en él se plantea. Me preparé por, en este caso, digamos, un pequeño contenido. En este caso tenemos la introducción, tenemos que es una estrategia de aprendizaje, tenemos que se entiende por la importancia de la selección de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tenemos también lo que es la adquisición de las estrategias de aprendizaje. También, como último punto, vamos a señalar aquí, vamos a expresar la exposición que se nos pidió sobre algunas estrategias que nos recomienda Julio Pimienta Prieto en su libro Manual de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. Para comenzar vamos a hablar un poco de la introducción. En este video instruccional pretendemos mostrar la importancia del uso de las estrategias de aprendizaje en el desarrollo del proceso de enseñanza que tenemos todos los docentes con los estudiantes en la universidad. Nos vamos a permitir con este video relacionarnos en los diferentes eventos educativos, ¿verdad? En el caso de las estrategias de enseñanza y aprendizaje están las dinámicas de grupos, los diseños metodológicos de uso permanente, que son básicamente técnicas para el desarrollo de procesos que tienen como objetivo el aprendizaje de los que estamos involucrados en esta gran labor educativa, y en este caso los dos actores más principales de la educación, que es el docente y el estudiante. Tenemos que introducirnos básicamente, siempre que tenemos que interactuar y entender y buscar ese proceso significativo, ese proceso de enseñanza significativo que debe facilitar el desempeño y la competencia del estudiante. ¿Qué es una estrategia de aprendizaje? En términos muy simples, la estrategia de aprendizaje son los procedimientos o recursos utilizados o que utilizamos todos los docentes para lograr un aprendizaje significativo con los estudiantes. Deben estar los estudiantes prácticamente inmersos, deben de estar metidos, por decirlo así, en ese término, en todo lo que son involucrados, más correctamente hablando, en todo lo que son el proceso de enseñanza que se lleva a cabo en las aulas de clase. Básicamente son vivencias, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender en cuanto a que estas estrategias tienen que ser realizadas en trabajo cooperativo, y este trabajo cooperativo debe hacer posible el aprendizaje de todos los valores y efectos que de otro modo es imposible lograr. ¿Cuál es la importancia de la selección de las estrategias de enseñanza y aprendizaje? Bueno, aquí debemos recalcar que durante todo el desarrollo de las clases que nosotros impartimos en los salones de clase, se hace lo que es la formación primeramente, y después se hace la transmisión y después se adquieren los conocimientos. Pero yo siempre he dicho que si estos conocimientos no se llevan a la práctica de alguna manera, no se implementan tácticas, no se utilizan los materiales didácticos, prácticamente este conocimiento quedará en un segundo plano, o prácticamente será un conocimiento estéril. Este conocimiento debe conllevar a los alumnos a aprender, básicamente con un objetivo general, que nos muestre los diferentes impactos de la utilización de las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. Y estas estrategias a la vez deben proporcionar a los individuos una serie de habilidades para poder aprender lo que se le está transmitiendo. La adquisición de las estrategias de aprendizaje
se hace mediante otra forma que se conoce como las actividades didácticas. Sin la aplicación de gran cantidad o de las actividades didácticas que el docente implemente en el salón de clase, es difícil que se vaya a aplicar una serie de técnicas de aprendizaje, porque si las actividades didácticas no son suficientemente efectivas, evidentemente que las técnicas de aprendizaje no van a tener ningún resultado. Esta enseñanza-aprendizaje junto con las actividades didácticas deben ser promovidas por una intervención pedagógica del docente, mediante el cual el alumno construye y asimila nuevos conocimientos. Hay las cuatro estrategias de enseñanza de aprendizaje que recomienda Julio Pimienta Prieto en su libro Manual de Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje. Yo pude clasificar 5 estrategias importantes. Primero, la estrategia para indagar sobre los conocimientos previos. Estas estrategias son las preguntas exploratorias. Yo, en mi caso, estas preguntas exploratorias las utilizo bastante frecuente cada vez que inicio una clase. Sobre todo me sirven como una técnica de inducción a la clase en relación al tema anterior impartido a los estudiantes, y así de esta manera estoy tratando de evaluar hasta qué punto los estudiantes asimilaron o aprendieron el tema anterior y cuál es su expectativa respecto al siguiente tema que se les va a exponer. Como la palabra lo dice, las preguntas exploratorias son básicamente cuestionamientos que se refieren a los significados, las implicaciones y los propios intereses despertados. ¿Cómo se realizan? Bueno, aquí el profesor Julio Pimiento Prieto nos demuestra dos aspectos. Se elige un tema y el profesor formula las preguntas exploratorias, o también es posible solicitar a los estudiantes que las formulen, que también yo también aplico esta forma, y estoy pidiéndole a los estudiantes que me pregunten en cada momento que ellos no crean haber asimilado bien lo que se les ha transmitido. La segunda estrategia, que es estrategia que mueve la comprensión mediante la organización de la información. El cuadro comparativo. Yo también uso mucho esta estrategia de cuadro comparativo porque el perfil de mi carrera lo permite, porque el cuadro comparativo es una estrategia que nos permite identificar lo que son las semejanzas, lo que son las diferencias, y así se le hace un poquito más fácil al estudiante tratar de comparar aquellas que son semejanzas y aquellos que son diferencias entre los aspectos discutidos o lo que se está discutiendo en la clase. Una cuestión importante es que luego de hacer el cuadro comparativo es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó. Siempre se pone una conclusión al final del cuadro comparativo. ¿Cómo se realiza? Mediante 4 procedimientos. Se identifican los elementos, se marcan los parámetros a comparar, se identifican y escriben las características, se enuncian las afirmaciones de esa manera. Las estrategias grupales, que es la tercera, para mí siempre me ha dado resultado lo que es el foro, siempre, y repito, por el perfil de mis temas, en el caso de la asignatura que yo imparto, como son geopolítica y geoestrategia, en el caso de relaciones internacionales, que son básicamente la mayor parte de las clases son teóricas de las asignaturas. Pero evidentemente estas son las estrategias que dan resultado en este tipo de asignatura. El foro básicamente es una presentación breve de un asunto por un orador. Hay varias modalidades de foro. Hay modalidades de foro de discusión, hay modalidades de foro de preguntas, hay modalidades de foros que van a hacerse comentarios. Básicamente carece de una formalidad. ¿Cómo se realiza? Bueno, aquí nos presenta el profesor acá 7 técnicas. Se presenta y se expone un tema de interés. El alumno seleccionado presenta el tema, se comienza la discusión, se consideran las preguntas que van a realizar los estudiantes, se permite el intercambio de ideas y preguntas entre los participantes, se realiza un cierre para llegar a las conclusiones.
La quinta estrategia es aquella que promueve la comprensión de aprendizaje basado en problemas. Es decir, aquel aprendizaje basado en los problemas es una metodología muy importante porque induce al estudiante a buscar cómo resolver un problema determinado. Primeramente investigándolo, segundo interpretándolo, argumentándolo y al final proponiendo una solución a un problema o a varios problemas. Generalmente yo organizo grupos de estudio para que en unos 3-4 escenarios del tema que estoy desarrollando, los estudiantes identifiquen un problema determinado de que se dio en relación a ese tema y se busque una solución que deba satisfacer a la solución del problema, valga la redundancia. Los problemas deben de tener una finalidad, sobre todo para con el estudiante. Para el estudiante el problema debe ser un aliento a participar en los escenarios relevantes, a facilitar la conexión entre la teoría y su aplicación. Se puede trabajar con problemas abiertos o problemas cerrados. Los primeros resultan idóneos para el nivel universitario, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta que hay que inducir al estudiante a tener duda, porque la duda crea una solución. Y respecto al problema planteado siempre implica una duda. Entonces, llevar al estudiante a tener una duda para luego comenzar a buscarle la solución al problema. Esto ha sido todo por hoy, estimados compañeros docentes, colegas. Espero que hayamos compartido un poquito lo que yo aprendí durante este módulo. Me pareció un módulo muy interesante y felicito a los tutores que nos han dado este módulo y a todos los tutores también que nos han compartido sus conocimientos respecto a lo que ellos nos han transmitido. Muchas gracias, pasen buenas tardes y que Dios los bendiga.